Bueno, ¿me escuchan? Sí, Lee. Ok. Sí, cualquier problema que está lloviendo acá, si hay fallas, me dicen, ¿verdad? Bien, nos quedamos el determinante de orden 3. Entonces, esta fórmula para un determinante de orden 3, hay que, como les decía, hay que volver a copiar el primer renglón y el segundo renglón abajo y formar 3 diagonales, empezando con el primer elemento. O sea, se forman 3 diagonales, ¿verdad? 1, 2, 3, indicadas por esta flecha que descendentes. Y se van a formar otras 3 diagonales ascendentes. Entonces, la determinante va a ser los productos, la suma de los productos de cada diagonal descendente, están indicadas acá, ¿verdad? En corchete, menos la suma de los productos de los elementos de cada diagonal ascendente, ¿verdad? Que están indicados acá. No es tanto de aprenderse esta fórmula, sino de tener el cuidado, ¿verdad? De que hay que hacer los productos de estos, sumarlos, y este total hay que restarlo de los productos de las otras diagonales, ¿verdad? De los elementos de las otras diagonales. No es tanto aprenderse esta fórmula. En los videos tutoriales que subo ahí externos, hay otro método, ¿verdad? Que en vez de copiar el primer renglón acá y el segundo renglón de nuevo, lo que se hace es que se copia la primera columna y la segunda columna a la derecha, es otro método. Y se van a formar otras 3 diagonales de 3 elementos cada uno, pero ahí lo van a ver en los videos tutoriales, también se puede hacer, ¿verdad? Es lo mismo, es decir, que nada más que las diagonales se forman a la derecha, ¿verdad? No para abajo acá y diagonales ascendentes, ¿verdad? Siempre. Solo que el orden es el que va a cambiar, pero se forman las mismas diagonales, ¿verdad? Pero eso como un procedimiento alterno que lo van a ver, lo pueden ver en los videos tutoriales que yo subo para la tercera unidad, van a estar en el campus virtual. Bien, se observa que se escriben de nuevo los dos primeros renglones de la matriz de orden 3 a la suma de los productos de los elementos de las 3 diagonales descendentes que se forman, se le resta la suma de los productos de los elementos de las 3 diagonales ascendentes formadas. Ustedes observan aquí A1 por B2 por C3, ¿verdad? Más A2, B3, más C1, más A3, B1, C2 están acá, menos A3, B2, C1, A1, B3, C2, más A2, B1, C3. ¿verdad? Bien, ejemplo 2, calcule determinante de esta matriz de 3 por 3. Entonces ya está en barras, que es decir que hay que sacarle la determinante. Entonces el procedimiento, el primer renglón, los elementos del primer renglón y del segundo renglón se copian en el orden, ¿verdad? Se vuelven a copiar aquí abajo, ¿verdad? Es decir, estos dos elementos, los elementos de estos dos renglones se copian exactamente igual aquí abajo y se forman con flechitas 3 diagonales descendentes. Bien, entonces estos productos 2 por 4 por 4, la primera diagonal, más 1 por 1 por menos 1, más menos 3 por 2, están colocados acá en el primer corchete, menos los productos dentro de otro corchete de los elementos de las diagonales ascendentes, menos 3 por 4 por menos 1, más 2 por 1 por 2,
más 1 por 3 por 4 que están aquí, ¿verdad? En el dentro del segundo corchete. Aquí es de tener cuidado con los signos, ¿verdad? De no equivocarse, fijarse bien en los valores, y que las operaciones sean correctas, ¿verdad? 2 por 4 da 32, más 1 por 1 por menos 1 da menos 1, menos 3 por 2 da menos 18, ¿verdad? Menos 3 por 4 da menos 12, por menos 1 da 12 positivo. 2 por 1 por 2 da 4. 1 por 3 por 4 da 12. Esto lo estoy separando así para que vean dónde van saliendo, ¿verdad? Entonces, por último, hago la resta que quedó acá, ¿verdad? Y la suma. 22 menos 1 menos 18 da 13. Dentro del primer corchete. Y 12 más 4 más 12 da 28. 13 menos 28, es decir, lo que dio acá menos lo que dio acá en este corchete, 13 menos 28, eso da negativo 15, ¿verdad? Y esa es la determinante y ahí está la solución de ese ejercicio, ¿verdad? Que nos pidieron la determinante de esta matriz. ¿Se está entendiendo? Bien. Bueno, si algo no está claro, me pueden interrumpir en cualquier momento. Y si consideran que estoy yendo muy rápido, hablando muy rápido, también me pueden decirlo. Bien. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Calcule el determinante de esta nueva matriz. 2 menos 3 con estos elementos. Primer renglón, 2 menos 3, 0. Segundo, 1, 4 y 3. Y tercer renglón, menos 5, 6 y 0. Solución. Entonces, siempre para primero se vuelven a copiar los elementos del primero y segundo renglón, ¿verdad? Tal como con sus valores, ¿verdad? Tal se vuelven a copiar. Y con flechas se indican 3 diagonales descendentes, empezando por el último elemento. B, el primer elemento de la matriz, ¿verdad? 3 diagonales de 3 elementos cada uno. Entonces, dentro de este corchete se indican los valores de las diagonales descendentes, los productos. 2 por 4 por 0, más 1 por 6 por 0, más menos 5 por menos 3 por 3. Menos las diagonales, 3 diagonales ascendentes que se forman dentro de este otro corchete, ¿verdad? Menos 5 por 4 por 0, más 2 por 6 por 3, más 1 por menos 3 por 0. Bien. Y vamos sacando los valores, ¿verdad? Miren que aquí como hay ceros en estos dos productos, quedan dos ceros. Menos 5 por menos 3 da 15. Y 15 por 3, menos por menos da más. Y 15 por 3 da 45. Entonces aquí me quedaría 45. Dentro del primer corchete. Menos 5 por negativo 5 por 4 por 0 da 0. 2 por 6 por 3 da 2 por 6 18. 2 por 6 12. 12 por 3 36. Más 1 por menos 3 por 0. Entonces quedaría 36 acá, ¿verdad? Primer corchete da 45 menos lo que queda dentro del segundo corchete 36. 45 menos 36, esto es igual a 9. Entonces esto es lo que son determinantes, ¿verdad? Para matrices de 3 por 3. Ahora, ¿para qué nos sirve estas determinantes? Esta determinante nos sirve para aplicar la regla de Kramer. La regla de Kramer, ¿para qué se ocupa? La regla de Kramer sirve para calcular la solución de cualquier sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a ver ejemplos de dos casos, de
sistemas de ecuaciones de 2 variables y sistemas de ecuaciones de 3 variables. Ahora empezamos con regla de Cramer con 2 variables, ¿verdad? Considere el siguiente sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, X, Y, ¿verdad? Entonces, en simbología, este es el sistema 1X más B1Y igual K1. A2X, A sub 2X más B sub 2Y es igual a K sub 2. Entonces, la determinante de los coeficientes, entonces, se forma la matriz A sub 1, B sub 1, que son los valores que multiplican a X y Y, y en la primera ecuación, y A sub 2, B sub 2, los coeficientes que multiplican X y Y en la segunda ecuación. Entonces, la determinante de los coeficientes está dado por aplicando la fórmula, ¿verdad? Sería A sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 2. Esa sería la determinante de los coeficientes. Que aquí dice, D es el determinante de los coeficientes. Ahora, delta 1, delta es el determinante de los coeficientes. Delta sub 1 y delta sub 2 serán obtenidos reemplazando la primera y segunda columna de delta, es decir, de la determinante de los coeficientes, respectivamente por los términos constantes del sistema de ecuaciones lineales que nos daría el ejercicio o el problema. Entonces, delta sub 1, vamos a sacar la determinante de esta matriz, pero sustituyendo la primera columna por las constantes, ¿verdad? Del sistema de ecuaciones lineales. Ya vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Con esto. Entonces, delta 1 sería, K1, K sub 2 se sustituye, las constantes del sistema sustituyen a la primera columna, ¿verdad? Entonces, su determinante sería K sub 1, B sub 2, menos K sub 2, B sub 1, es decir, es la fórmula de un determinante de 2 por 2. Y delta sub 2 sería, se sustituye en la segunda columna por las constantes, ¿verdad? De los elementos de la matriz de coeficientes. Entonces se copian la primera columna, pero se sustituye la segunda por las constantes. Y la determinante 2 va a ser A sub 1 por K sub 2 menos A sub 2 por K sub 1. Bien, ahora, si delta es diferente de 0, el sistema dado tiene la solución X igual delta 1 sobre delta y Y va a ser igual delta 2 sobre delta. Es decir, así podemos resolver un sistema de ecuaciones lineales con determinantes. Ahora, si delta es igual a 0 y delta 1 es igual a delta 2 igual a 0, es decir, que todas son iguales a 0, el sistema tiene infinito número de soluciones. Pero, si delta es igual a 0, es decir, la determinante de los coeficientes, y delta 1 es diferente de 0 o delta 2 es diferente de 0, entonces el sistema no tiene solución. Es decir, que si la determinante de los coeficientes es 0 y calculamos el determinante 1 y da 2, por ejemplo, un número diferente de 0, entonces se concluye que no tiene solución. El sistema ya no se calcula la siguiente determinante. Porque al dividirlo entre 0, porque la fórmula para hallar X es delta 1 entre delta. Y un valor, por ejemplo 2, entre 0 no contiene, entonces ahí se termina el problema, el sistema no tiene solución. Este es el caso regla de Cramer de 2 variables. Ahorita solo lo estamos viendo así en fórmula, ya vamos a ver con ejemplos. De manera similar está la regla de Cramer, pero aplicado para 3 variables. Entonces considere el siguiente sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A sub 1x más b sub 1y más c 1z igual a k sub 1. De manera similar, las otras dos ecuaciones, a sub 2x más b sub 2y más c sub 2z igual a k sub 2. A sub 3x más b sub 3y más c sub 3z es igual a k
sub 3. Entonces, la determinante de coeficiente va a estar dada por delta. Delta sin subíndice es la determinante de los coeficientes, que es decir, los valores que multiplican a las variables X, Y y Z en cada ecuación, ¿verdad? A1, B1, C1. De manera similar, ¿verdad? Para las otras dos ecuaciones, aquí están los coeficientes. Entonces, delta es el determinante de los coeficientes. Delta 1, delta 2 y delta 3 serán obtenidos reemplazando la primera, segunda y tercera columna de delta, respectivamente, por los términos constantes del sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Es decir, que delta 1 sale de sustituir los valores de la determinante de coeficientes por delta 1 es sustituir la primera columna de la matriz de coeficientes por K1, K2 y K3. Lo demás se mantiene. Para hallar delta 2 se sustituye la segunda columna de esta matriz por las constantes, ¿verdad? Que se indican aquí, ¿verdad? Delta 2 están indicadas acá, sería K1, K2, K3 sustituyen a la segunda columna de la matriz de coeficientes, de la determinante de la matriz de coeficientes. Y la determinante 3 sale de sacar la determinante de esta matriz, pero sustituyendo la tercera columna, ¿verdad? Caso 1, caso 2, caso 3, ¿verdad? Entonces, pues lo marco en rojo, ¿verdad? Esto solo está expresado, ¿verdad? Ya vamos a ver ejercicios. Y de manera similar, ¿verdad? Solo que para tres variables, si la determinante es diferente de 0, el sistema dado tiene solución. X va a ser delta 1 sobre delta, Y es delta 2 sobre delta, y Z es delta 3 sobre delta, donde delta es la determinante de los coeficientes, de la matriz de coeficientes de ese sistema de ecuaciones lineales. Si delta es igual a 0, y delta 1 igual a delta 2, y delta 3 es igual a 0, es decir, que si delta, la determinante de coeficientes es 0 y las determinantes son todas iguales a 0, el sistema tiene infinito número de soluciones. Ahora, si la determinante es 0, la determinante 1 diferente de 0, o determinante 2 es diferente de 0, determinante 3 es diferente de 0, el sistema no tiene solución. Ahora pasamos con ejemplos. Ejemplo 4. Dice, ejemplo 4. Mediante regla de Kramer, resuelva siguiente sistema de ecuaciones lineales. 3x más 2y igual a 1, 2x menos y igual a 3. Entonces lo primero que hacemos es calcular el determinante de los coeficientes. Entonces los coeficientes, los valores que multiplican a cada variable, los ponemos dentro de una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Sería 3, 2 y 2 menos 1. Lo que multiplican a cada variable. Como una de 2 por 2 es más fácil calcular, sería, aplicando la forma determinante, sería 3 por menos 1 menos 2 por 2, ¿verdad? Es decir, multiplicar este por este menos estos dos valores, ¿no? 3 por menos 1 menos 2 por 2. Menos 3 menos 4 da menos 7. Por calculadora lo pueden comprobar, ¿verdad? Ahora, luego determinamos determinantes 1 y 2, reemplazando la primera y segunda columna, respectivamente, por las constantes del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, las constantes son estas, ¿verdad? Que todavía no se han utilizado. Entonces, para calcular delta 1 se sustituyen en esta matriz de coeficientes. Entonces, se sustituye 1 y 3, ¿verdad? Y la segunda columna se mantiene. Entonces, su determinante va a ser 1 por menos 1
menos 3 por 2, ¿verdad? Menos 1 menos 6 da negativo 7. La determinante 2 se toma como base la matriz de los coeficientes, pero se sustituye la segunda columna por las constantes. Es decir, se deja 3 y 2 se dejan de la matriz de coeficientes y se sustituye la segunda columna que aquí lo estoy indicando, era 1 y 3. Se saca la determinante, sería 3 por 3 menos 2 por 1, ¿verdad? Es decir, de aquí, ¿verdad? 3 por 3 menos 2 por 1. 3 por 3, 9, menos 2 es 7. Ahora, por consiguiente, ya podemos calcular los valores de X y Y. La fórmula de X es delta 1 sobre delta, ¿verdad? Es decir, delta 1 me dio menos 7 dividido entre delta, que es la determinante coeficiente, es menos 7 entre menos 7, esto es igual a 1. Y Y va a ser delta 2 entre delta. Delta 2 que me dio 7 positivo entre delta. Delta que es el determinante coeficiente que da menos 7, esto es igual a menos 1. Entonces ahí está resuelto el sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Es decir, que al sustituirlos acá, van a cumplir con ambas ecuaciones. Ambas en la primera va a dar a 1, una constante 1 al sustituirlo acá y la segunda ecuación al sustituir estos valores va a dar 3. Bien, entonces este es un ejemplo de regla de Cramer para un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. No sé, ¿hay preguntas acá? ¿Hay dudas? Bueno, espero que esté claro, ¿verdad? Si hay preguntas, no tengan pena y me interrumpen en cualquier momento, ¿verdad? Ahora vamos a ver regla de Cramer para un sistema de tres variables. Un ejemplo. Mediante regla de Cramer nos piden resolver siguiente sistema de ecuaciones lineales. 2x menos 3y más z igual a 5. X más 2y menos z igual a 7 y 6x menos 9y más 3z igual a 4. El determinante de coeficientes es, entonces, en este caso, como es una de 3 por 3, lo primero es copiar los elementos del primero y segundo renglón abajo, ¿verdad? En el orden. Primero se copia el primer renglón y después el segundo. Sacamos 3 diagonales descendentes y 3 diagonales ascendentes, que comienza por el primer elemento del primer renglón y las ascendentes comienzan, o sea, se deben formar 3 diagonales de 3 elementos cada uno. Y sacamos los totales. Los totales de las diagonales descendentes, los productos sería 2 por 2 por 3, primer diagonal, más 1 por menos 9 por 1, más 6 por menos 3 por menos 1, menos la suma de los productos de las diagonales ascendentes. Sería 6 por 2 por 1, están indicados acá, ¿verdad? 6 por 2 por 1, más 2 por menos 9 por menos 1, más 1 por menos 3 por 3. Entonces, aquí ustedes confirmen, ¿verdad? Entonces aquí debe dar 21 el total dentro del primer corchete y 21 el total dentro del segundo corchete. 21 menos 21, esto es igual a 0. Ese es el determinante de los coeficientes. Ahora vamos a calcular determinante 1, determinante 2 y determinante 3 reemplazando primera, segunda y tercera columna respectivamente por constantes en la matriz de coeficientes. Es decir, tomamos como base esta matriz, ¿verdad? Pero vamos a reemplazar la primera columna por las constantes en determinante 1, ¿verdad? En determinante 2 reemplazamos la segunda columna por estas constantes
Y para la determinante 3, la tercera columna por estas constantes. Bien, entonces aquí reemplazando la primera columna de la matriz original de coeficientes, entonces me va a dar, va a cambiar el valor del primer elemento de cada renglón. Entonces, los nuevos elementos, el primero y segundo renglón, se copian con el nuevo elemento que va a ser el primero de cada renglón. Sería 5 menos 3, 1 y 7, 2 menos 1 para aplicar el procedimiento de determinante, ¿verdad? Bien, entonces multiplicamos 5 por 2 por 3. Se forman las 3 diagonales descendentes y 3 ascendentes. Sería 5 por 2 por 3, más 7 por menos 9 por 1, más 4 por menos 3 por menos 1. Menos la suma de los productos de los elementos de cada diagonal ascendente. 4 por 2 por 1, más 5 por menos 9 por menos 1, más 7 por menos 3 por 3. Entonces, después de hacer estos cálculos, totalizar dentro de estos productos dentro del primer corchete me da un valor de negativo 21. Acá. Que se le va a restar el total de lo que me da después de operar estos productos y estas sumas en el segundo corchete. Me va a dar un valor de menos 10. Menos 21 menos 10 equivale a decir menos 21 más 10 me da negativo 11, ¿verdad? Por cuestiones de signo. Ahora, pero como la determinante de coeficientes me dio 0 y aquí me da diferente de 0, por esta regla, ¿verdad? Por esta condición, significa que el sistema no tiene solución. Es decir, si el determinante da 0, con solo que el primer determinante calculado dé a diferente de 0, ya podemos concluir que el sistema no tiene solución y ahí terminamos el problema, ¿verdad? Entonces, porque van a trabajar de más, no es necesario porque si el primer determinante 1 da diferente de 0, ya con eso se concluye que el sistema no tiene solución, no hay que calcular los otros dos, ¿verdad? Entonces, puesto que determinante 1 es diferente de 0 por condición de regla de Kramer, no es necesario seguir calculando las otras determinantes y se concluye que el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Este es el caso cuando da 0, con que si el determinante coeficiente da 0 y el determinante 1 da diferente de 0, que aquí dio menos 11, entonces ahí ya pueden concluir que el sistema no tiene solución por la condición de regla de Kramer, ¿verdad? La tercera condición de la regla de Kramer. Es decir, no es necesario calcular las otras determinantes 2 y 3, ¿verdad? Porque X, para sacar X es dividir delta 1 entre delta, ¿verdad? Delta 1 es entre delta y delta 1 entre 0, menos 11 entre 0 no va a dar, es error, ¿verdad? No tiene solución. Esto deben tenerlo presente para cuando el determinante es 0, ¿verdad? Si da diferente de a 0, determinante 1, ya se concluye para el problema que no tiene solución. Ahora vamos a ver otro que sí tiene solución. Ejemplo 6. Mediante determinantes resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Nos da este sistema con estas tres ecuaciones. 3x menos y más 2z igual a menos 1, 2x más y menos z igual a 5 y x más 2y más z igual a 4.
Sí, bueno, entonces, primero hallamos el determinante de coeficientes. Planteamos una matriz, ¿verdad? Entre barras verticales y ponemos los coeficientes 3, menos 1 y 2. El primer renglón, 2, 1 y menos 1. Segundo renglón, 1, 2 y 1. Tercer renglón. Entonces el procedimiento es que se copia el primero y segundo renglón de nuevo abajo, ¿verdad? Y sacamos 3 diagonales descendentes y 3 diagonales ascendentes, ¿verdad? Tres diagonales ascendentes. Entonces acá, dentro del primer corchete, ponemos los productos, sumas y los productos y la suma de productos de cada diagonal descendente. 3 por 1 por 1, más 2 por 2 por 2, más 1 por menos 1 por menos 1, menos la suma de los productos de las diagonales ascendentes. 1 por 1 por 2, más 3 por 2 por menos 1, más 2 por menos 1 por 1, ¿verdad? Entonces aquí, después de totalizar, ustedes lo comprueban, sería 3 más 8. Esto es 9 más, sería 3 más 4, 8, 9, 10, 11, más 1 positivo, ¿verdad? 12. Menos 12 de este total, ¿verdad? Menos el total que da acá, ¿verdad? Segundo corchete sería 2 menos 6, que da menos 4, menos 2, ¿verdad? Da menos 6. Con los signos hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? 12 menos 6, esto se vuelve una suma, ¿verdad? 12 más 6, esto es igual a 18, ¿verdad? Es el determinante de coeficientes. Ahora vamos a calcular determinante 1, 2 y 3. Entonces, para calcular el determinante 1, tomamos de base la matriz de coeficientes, ¿verdad? Del determinante de coeficientes, pero sustituimos la primera columna por las constantes del sistema de ecuaciones lineales que nos están dando. Serían menos 1, 5 y 4, ¿verdad? Las demás columnas, los elementos se dejan igual. Y para calcular la determinante, volvemos a escribir los elementos del primero y segundo renglón aquí abajo, ¿verdad? Menos 1, 2 y 5, 2 y menos 1. Y el mismo procedimiento. Hacemos 3 diagonales descendentes que se formen y 3 diagonales ascendentes. Uno negativo 1 por 1 por 1. Están planteados acá, ¿verdad? Primera diagonal, 5 por 2 por 2, más 5 por 2 por 2, que está acá, más 4 por menos 1 por menos 1. Menos, dentro de este corchete van a vir las sumas de los productos de las diagonales ascendentes que se forman, ¿verdad? 4 por 1 por 2, está acá, menos 1 por 2 por menos 1, que está acá, y 5 por menos 1 por 1, que está acá. Operamos, entonces aquí me da 23, dentro del primer corchete, se le resta lo que me da dentro del segundo corchete, que da 5. Ahí deben confirmarlo ustedes para estudio después. 23 menos 5, esto me da 18, ¿verdad? Esa es la determinante 1. Ahora la determinante 2. Sacamos la determinante, tomamos como base la matriz de coeficientes, pero se sustituye la segunda columna de la matriz de coeficientes por las constantes, ¿verdad? Del sistema de ecuaciones lineales, menos 1, 5 y 4. Menos 1, 5 y 4, ¿verdad? Que se nos forman nuevos elementos en el primero y segundo renglón. Ese primer renglón
Y segundo renglón lo volvemos a copiar porque ese es el procedimiento. Igual aquí abajo 3 menos 1 y 2 y 2, 5 y menos 1. Y formamos 3 diagonales descendentes y 3 diagonales ascendentes. Repito, dentro de este corchete me daría 3 por 5 por 1. Este producto de esta diagonal más 2 por 4 por 2 más 1 por menos 1 por 1 negativo, ¿verdad? 1 por 1, menos 1 por menos 1. Menos la suma de los productos de las diagonales ascendentes que se forman acá. 1 por 5 por 2, 3 por 4 por menos 1, más 2 por menos 1 por 1. Entonces estos totales aquí me da 32. Después de operar, aquí me da 32 y aquí me da negativo 4. Entonces 32 menos, aquí me da negativo 4. Esto se convierte en una suma. Menos por menos da más. 32 más 4 da 36. Ese es el valor de la determinante 2. Y la determinante 3 se sustituye, ¿verdad? La tercera columna de la matriz de los elementos de la matriz de coeficientes. Este 2 menos 1 y 1 se sustituyen por menos 1, 5 y 4 para hallar la determinante 3. Es decir, la misma matriz de coeficientes, pero la tercera columna menos 1, 5, 4, que son los elementos que se sustituyeron en las otras columnas para hallar determinante 1 y 2. Entonces esto me queda acá. Sacamos 3 diagonales descendentes y 3 ascendentes. Aquí los productos se suman, ¿verdad? 3 por 1 por 4, va acá, más 2 por 2 por menos 1, que va, suma acá, más 1 por menos 1 por 5, que aquí me va a dar 3, a 3, menos la suma de los productos de las diagonales ascendentes, 1 por 1 por menos 1, más 3 por 2 por 5, más 2 por menos 1 por 4. Después de operar, esto me da un total de 21 acá. 3 menos 21 da negativo 18. Por consiguiente, ya calculamos todas las determinantes, ya podemos calcular el valor de cada variable. La fórmula X es delta 1 entre delta. Delta 1 me dio 18 acá, ¿verdad? Entre delta es 18. Entonces, 18 entre 18, esto es igual a 1. Este es el primer valor. Aquí ya tenemos la solución. Y es delta 2 entre delta. ¿Cuánto me dio delta 2? 36. Y 36 es delta 2 entre delta, que es 18. Y 36 entre 18 da 2. Y Z me dio delta 3 es, Z es delta 3 entre delta. Z es menos 18 y delta es 18. Entonces, menos 18 entre 18 da menos 1. Aquí tenemos la solución. Nos quedamos acá porque ya nos está sacando, ¿verdad? Vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?